Saludos República Dominicana, saludos a todos los que nos encontramos en la parte tropical a nivel global en Europa, en Estados Unidos sobre todo, que se está viviendo una ola de calor y en esa ola de calor se está viviendo el Mundial de Fútbol, en Sudamérica que le están dando seguimiento a ese deporte y que ya estamos en los octavos de finales. Este fin de semana fue un fin de semana muy interesante para el mundo del fútbol, que gusta tanto. Hoy tenemos 3 temas en este video que son interesantes. El primero es el tema que está relacionado con esta muerte de este joven que ocurrió en Herrera, que es Darling Mercado Pérez, que ha puesto sobre el tapete de nuevo el tema de las ejecuciones policiales. Han desenmascarado ese esfuerzo que se ha hecho en la República Dominicana por disponer de una reforma policial. El segundo tema que vamos a tratar es que detuvieron una parturienta de origen haitiano o haitiana en una de las maternidades de la República Dominicana, y eso ha puesto el dedo sobre las llagas, sobre el concepto de cómo se adquiere la nacionalidad. Ella posteriormente la soltaron porque ese niño que ella parió, que se desembarazó, era hijo de un dominicano, pero de todas maneras nos obliga a nosotros a hacer el aporte educativo de cómo se adquiere la nacionalidad en República Dominicana y el significado que tiene el jus soli y el jus sanguinis, que son los dos conceptos que se usan para determinar el origen de esa nacionalidad. Y finalmente está otra vez discutiéndose, hay una llamita, una cosita de esa pequeña que se ha levantado sobre la ley de libertad de expresión en la República Dominicana, que fue suspendida a raíz de los conceptos que más o menos pronosticaban una ley mordaza en la que no íbamos a estar conformes ninguna de las partes, ni los legisladores, el gobierno, ni tampoco la población. Pero de inmediato comenzamos en este vídeo interesante con la muerte de la ejecución extrajudicial del joven en Herrera, Darling Mercado Pérez, que era de Herrera, que es la parte de Santo Domingo Oeste. Ahí hay una alcaldía. Ese muchacho apenas era un adolescente de 16 años. 18 años, está ahí. Pero un muchacho al fin. Le damos la bienvenida para empezar a nuestro compañero José Checo Esteve. El saludo cordial a Aquiles Olivo Morel y también a todos nuestros seguidores en el orbe, porque no tenemos un sitio determinado para vernos. Nos pueden ver desde Asia, África, Oceanía y las Américas. Así que un saludo cordial para toda la gente que sigue la cirugía de la verdad. Son 3 puntos interesantes, Aquiles, lo que ha traído, y el primero ciertamente está en la palestra pública, porque tú hablas del jovencito muerto ahí en Herrera, de 18 años, ahí lo estamos viendo en pantalla. José, entre las posibles causas que explican la persistencia de las ejecuciones policiales se encuentra la cultura institucional heredada de prácticas represivas, eso dice la gente, la insuficiencia de rendición de cuentas frente a los abusos cometidos por agentes, la debilidad de los mecanismos de supervisión interna y externa, la percepción de impunidad que impera en la República Dominicana, las deficiencias en la formación sobre derechos humanos y uso proporcional de la fuerza, así como la presión social y política por resultados inmediatos en la lucha contra la delincuencia. A ello se suma la brecha existente entre las reformas diseñadas y su implementación efectiva en el terreno, lo que limita el impacto de los recursos destinados a la modernización policial. Esa modernización policial, José, ha sido cacareada por el gobierno como parte de un logro, se exhibió como parte de lo que eran metas que tenía el presidente, promesas cumplidas, y el presidente se involucró directamente ahí con un equipo de profesionales y de técnicos que tienen un guión a seguir, una narrativa, y le cambiaron el uniforme, le han hecho una serie de cosas a la policía
pero todavía insiste lo que le llaman la impunidad institucional. Pocos casos concluyen en sanciones ejemplares, José. Débil control interno, José, también se da, y deficiencia en la capacitación de estos policías, porque el presidente llamó a este muchacho que era una bestia que actuó al margen de todo lo que enseña la policía y lo que ha sido el proceso formativo. Mira, esta llamada reforma policial que se inició en el 21, ya lleva 5 o 6 años, ha sido una metacara perseguida por el presidente especialmente, y que no ha contado con el calor, con la ayuda necesaria, ni de los funcionarios, es decir, toda esa gama de personas que están a su alrededor, porque la policía realmente tiene, como tú dices, una esencia que no la ayuda. Tú hablabas de no hay forma de darle seguimiento a los casos. Se ha visto reiteradamente la impunidad. Y te hablaba del costo, 8.348 millones de pesos invertidos desde el 2021 a esta fecha. Pero ya llevamos medio cementerio cultivado, 146 casos. Se regresa del caso de Mikey. Eso viene precedido, ese caso de Darling Mercado en Santo Domingo Oeste, de un caso la semana pasada que se discutió también como parte de lo que es la categorización de una ejecución policial, que fue el caso de Mikey también, que lo atraparon y se disparó, ellos le buscan la vuelta, todo ese tipo de cosas, pero ese caso en la cara se mira, José, que ese muchacho lo que es un morsalvete, ¿verdad que sí? Por supuesto. Ese es un hijo de nosotros, un niño prácticamente. Bueno, alguien está hablando de que la institución de la policía aparentemente no hacen los chequeos psicológicos y que hay que ver también si la policía está patrullando afectada por el alcohol o las drogas. Por mucho que me digan a mí, un policía cuando hace contacto con un adolescente, como el caso de Darling Mercado en Herrera, Darling tenía razones sobradas para estar un poco nervioso frente a un policía, ¿verdad? Que es un matón, porque ese es un asesino. Bueno. Y entonces ahí se habla de que hay una cultura organizacional, que hay que normalizar la práctica de ella. Ahí se habla también de presión por resultados, José, en ese hecho. Y también se habla de desconfianza ciudadana. Ahí es que yo quiero hacer la dificultad, la denuncia y el escrutinio público que conllevan este tipo de situaciones. Hay algo que están también señalando de que este actual jefe, apellido Cruz, el único mérito que tuvo en su carrera de ascenso fue haber sido el chofer de Freddy Veras Goico. Él fue chofer de Freddy Veras Goico. Sí. Y bueno, que no tiene el respeto, el cariño, la aceptación dentro de la policía, y al presidente Abinader lo aconsejaron de que no pusiera ahí porque en la escala de mando ese no era el señalado. Yo quiero que Teno me busque un video de Piro que habla de otra muerte que se dio esta semana con un dueño de local que estaba abriendo su negocio a las 3 y pico de la mañana. ¡Pam! Y llegó el disparo. Y llegó un policía de la sombra. No. Un policía que tiene un apellido haitiano. Se ve que está, ¿cómo se llama? Mezclado, porque el apellido Petit no corresponde a ningún, a ningún dominicano que tenga ese apellido. Ahí hay una cultura institucional ancestral, José, en esa comisión de hecho que riñen contra lo que es el derecho de las personas. Hay una cultura institucional que está vinculada con ser policía, que eso significa represión, que significa temor, que significa, qué sé yo, represión y toda esa cosa. Cuando tú te enfrentas a un policía, lo que tú quieres huir, porque tú estás frente a la muerte. Vienen los heraldos negros frente a ti, que son los policías galopando, moviéndose hacia ti, y tú desarrollas cierto temor. Entonces, antes del 2021 se inició antes del 2021 la policía venía con ese esquema. En el 2012 se arrastra específicamente con lo que es la reforma policial. Vamos a poner el video que dice José Checo de esa muerte que también ocurrió
el Piro. De la denuncia que hace Piro de un señor que para acá, para el sur, está abriendo su negocio, y entonces Piro dice que le dieron 4 disparos. El policía se montó en su vehículo, se fue y dejó que el tipo se muriera. Lo llevaron al hospital, pero ya era tarde y murió desangrado. Vamos a ver Piro haciendo otra denuncia de los casos que no se dan a conocer, no se propagan, como fue la muerte de Jovencito Herrera, y que también forman parte de los 146 muertos que tiene la policía en este año, en apenas 6 meses. Adelante. ¿Por qué el jefe de la policía no fue a darle el pésame a la familia de Bartolito? Sí, Bartolo Rodríguez, un hombre mayor, serio, trabajador de 66 años, que iba a abrir su negocio como lo hacía toda la madrugada, a las 3:10 de la mañana. Un negocio de venta de yaniqueque, de desayuno en Sabica y Güey. Y el raso Tony Petit, de 32 años, supuestamente lo confundió con un ladrón de retrovisor al que le venía dando seguimiento y le metió 4 plomazos sin media palabra. Lo dejó agonizando. ¿Será porque no lo grabaron en video y el caso no se fue viral? Esa es la reforma policial de Faribo, el manito lindo, del gobierno del cambio, del jefe de la policía, que de los cuartos tuyo y mío ha costado más de 8,000 millones. Dijo un testigo que vio a un hombre vestido de civil, o sea, el policía andaba vestido de civil, desde un motor, que llamó a Bartolito, le dijo, ven acá, ven acá, ven acá, y le metió 4 plomazos sin media palabra, y luego abandonó la escena. El policía se entregó y dijo que él lo mató confundido porque él le venía dando persecución a un supuesto ladrón de retrovisores. Cuando él se entregó 4 caquillos de los 4 plomazos que él le dio, pero el verdugazo no pudo llevarlo al hospital. Él lo dejó abandonado, agonizando. Después los comunitarios lo auxiliaron, el 911 lo lleva al hospital y se muere en el hospital. Dicen los familiares de Bartolito que en la audiencia ven al policía Tony Petit con el pecho abierto, muy seguro de él, con la frente en alto, normalito. Aplazan y aplazan la audiencia. Casos como el del joven Darlin Mercado de Herrera y este del señor Bartolito en Higüey son el pan de cada día de los dominicanos. A esta gente el gobierno le quedó grande. Ustedes son buenos en oposición, pero en el gobierno no sirven. Como ustedes le decían a los PLDistas, si ustedes se respetaran, renunciaran. Bueno, ahí está otro caso más de las víctimas fatales a mano de la policía, y que este caso de Bartolito en Higüey no tuvo la repercusión necesaria que tuvo el caso de Herrera, pero son 146 las víctimas fatales extrajudiciales. Muchas veces ninguna de estas muertes, muchas veces nunca de esos 146 muertos hemos visto una investigación. Bueno, ahora se está haciendo una investigación en el caso de Herrera, porque fue un caso trágico y a la vista de todo el mundo, donde estaban las cámaras grabando, y el muchachito sacó todo lo que tenía en su bolsillo. No tenía drogas, y simplemente porque discutió con su verdugo, le disparó en el pecho. Entonces, mira, hay 7 casos. Evidentemente, Aquiles, que estamos ante una policía que no tiene ningún control para matar. Hay avances, José, hay avances. Yo te voy a mencionar 7 situaciones institucionales que se consideran avances en esa reforma policial que se inició con la promulgación de la ley 590-16 de la Policía Nacional, considerada la base legal importante para la futura reforma. Los principales avances está el incremento salarial, una mejora de las condiciones laborales para toda esa gente que son policías, la creación de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Ellos tienen un mecanismo de hacer nuevas rutas, o sea, por sectores, por manzana, la vigilancia, incorporación de tecnología como cámaras corporales, sistemas de monitoreo y geolocalización. Ellos tienen avance en modernización de la reformación policial con nuevos programas académicos centrados en derechos humanos y servicios ciudadanos. Ellos tienen avance en construcción y remodelación de destacamentos y adquisición de nuevos equipos y vehículos. Y también tienen construcción e implementación de un nuevo modelo de patrullaje basado en cuadrantes, supervisión tecnológica y mayor acercamiento a la ciudadanía, y depuración institucional y separación de agentes involucrados en falta grave como este caso. O sea que hay mecanismos que en esa reforma se han llevado a cabo, pero esos son resabios que todavía persisten en el camino que tenemos que superar,
que superarlo en esta reforma que se implementa. A pesar de esos avances, diversos especialistas y medios señalan que persisten problemas estructurales, como uso excesivo de la fuerza, José. También muertes en intercambio de disparos cuestionadas, José. Ahí está lo que tú decías, cuestionada. Débil cultura de rendición de cuentas. Ese que menciona el Piro, de que él se ríe de eso cuando lo llevan a los tribunales, porque parece que le aseguran las 3 papas, o lo mandan para allá, para Engombe, una vaina que hay, y ahí le dan las 3 papas y ellos se sientan felices ahí. Y resistencia interna al cambio. Eso se da en la República Dominicana, esa parte de la resistencia, cuando tú formas parte de una institución durante tanto tiempo, te resiste a cambiar. Y percepción de impunidad en algunos casos de abuso policial. La población tiene la percepción, que es una palabrita que un ministro de Interior y Policía de la pasada administración usaba mucho, la percepción que se tiene, decía, pero la percepción que se tiene es que la policía está recurriendo sistemáticamente a caer en excesos que son la muerte y que la llaman intercambio de disparos. José Checo. ¿De qué ha servido que le suban los salarios a la policía, que le garanticen seguros de vida, que le den facilidades de transporte, que le hagan esto, aquello, que le hayan cambiado el uniforme, que le hayan dotado de mejores guaguas para que se puedan mover? ¿De qué ha servido todo eso? Porque la práctica... La pregunta que te hace la inteligencia artificial, ¿ha mejorado eso? ¿Ha servido de algo esa reforma? Esa es la gran pregunta. No, de ninguna manera. Entonces, porque la percepción que se tiene es que todas esas cosas las estamos tirando lentamente por la borda, es lo que tú quieres decir. Bueno, pero no la estamos tirando al zafacón. No y entonces no hay manera de comprender que tú hagas tanto esfuerzo para que en 2 días una muerte como esa te tire por tierra todo lo que tú has avanzado en ese orden. Muy lamentable que estemos hablando nuevamente de la reforma, que aparentemente hay un mal de fondo dentro de la policía que no permite que esa reforma avance y se puedan ver la cámara han hecho un gran esfuerzo aquí, han evidenciado muchos abusos de lo cometido por la policía. Donde menos tú esperas, hay una cámara privada, una cámara pública, hay un ojo de Dios mirándote, y entonces esos videos son utilizados por la población. Y podríamos decir nosotros que persisten denuncias por ejecuciones policiales que sugieren que los cambios estructurales y culturales dentro de la institución aún no han producido los resultados esperados. Mira que es un bebé prácticamente ese que aparece ahí en la pantalla. A propósito, ¿se pasó justicia con los 5 muertos de aquí? No se pasó justicia con la cuestión esa de la barbería, que fue una ejecución masiva. Y nosotros estamos hablando hace rato de tumba, de sangre, de asesinatos, pero también hay que destacar que hay una forma deportiva para el uso del gas pimienta y de la pistola eléctrica. Claro. Cada rato vemos que sin ningún motivo los policías sacan estos instrumentos que deben ser de defensa, sin estar agredidos, lo usan contra mujeres y hombres, contra niños a veces, menores de edad. No, tú sabes, que César Vallejo, José, tiene un poema que se llama Los Heraldos Negros. ¿Tú lo has oído mencionar? No. Los heraldos representan la muerte, cómo llega la muerte. Y entonces aquí cuando tú ves la policía, tú ves los heraldos negros que se aproximan hacia ti. Y entonces por eso en República Dominicana esto plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, los mecanismos de supervisión, los mecanismos de transparencia y sanción para garantizar el respeto a los derechos humanos y consolidar una verdadera transformación institucional, que es lo que está esperando este país de esa reforma policial. Por último, solo me gustaría preguntar, ¿para cuándo se va a llevar a cabo dentro de la policía una auditoría que le diga a la población que todos esos recursos que se está empleando en lograr una nueva policía se han estado utilizando de manera adecuada, con transparencia? ¿Por qué la Cámara de Cuentas nunca ha ido a esa institución a ver las cuentas, cómo se maneja el dinero del pueblo
en un departamento que son de civiles armados, pero que creen ellos, que tienen la cultura trujillista del atropello, que son autoridades que tienen capacidad para estar por encima del bien y del mal. Yo te respondo que nunca va a suceder eso. Bueno. Porque ahí hay una cultura institucional que parece que es brava, que resiste todos los cambios que se puedan producir. Y habría que decir como un amigo, hay que borrar todo eso. El otro tema que vamos a enfocar en este video, que lo vamos a tratar con bastante interés, es que por qué se detuvieron a joven parturienta de nacionalidad haitiana en el hospital Dr. Antonio Musa. La República Dominicana tiene definido cómo se adquiere la nacionalidad y el concepto de tránsito, que es un concepto que persiste, podría explicarse que seguir la discriminación racial contra los nacionales haitianos nos está metiendo a nosotros en un hoyo. Y entonces, según la versión oficial de la Dirección de Migración, la relación no se produjo únicamente por su nacionalidad haitiana, la detención, sino porque los documentos de identidad que presentó fueron considerados fraudulentos. La Dirección General de Migración aseguró que la Junta Central Electoral había determinado que existe una presunta suplantación de identidad y que era necesario verificar la situación jurídica de la madre y la filiación del recién nacido. Posteriormente, las autoridades indicaron que se permitió su permanencia en el país tras confirmarse que el padre del niño era dominicano, José Checo. Bueno, ahí hubo aparentemente algún tipo de influencia cuando este hombre pudo detener, y en el color del niño se ve que tiene otro color al de la madre, que ciertamente... Que los hospitales de nosotros, lo que tú tienes que decir, están repletos de nacionales haitianos, la madre haitiana, que por ahí hay una gráfica, cómo eso ha ido disminuyendo. Bueno, ahí estamos viendo. Mira, ahí tenemos la gráfica de lo que ha sido históricamente los partos en los hospitales de las nacionales haitianas en la República Dominicana, y están las provincias del país donde los hospitales a través del tiempo se han convertido en paritorios, como decía un intelectual dominicano, de nacionales haitianos, que posteriormente gran parte de ellos se quedan establecidos y viviendo en la República Dominicana. Eso ha sido en este gobierno de Luis Abinader, que se han endurecido las prácticas para evitar que ese trasiego que se produce desde Haití hacia acá, de todas esas mujeres a parir, porque allá no hay las condiciones, no existen allá los elementos con esa situación que se está viviendo para que ellas puedan desembarazarse con tranquilidad. Bueno, en un momento dado, la política migratoria del país se endureció bastante y había una persecución inclusive cercana a los hospitales públicos, especialmente a las maternidades, y se vio un reflujo, se vio realmente un impacto directo, y muy pocas parturientas haitianas se atrevían a que fue consecuencia del protocolo aquel que tenía 16 medidas, que yo recuerdo 5 por lo menos que a mí me lucen interesantes. La primera era poner un control de la atención en los hospitales, la otra era poner oficina de la Dirección de Migración en cada una de las provincias de las 32, la otra era fortalecer el acceso a través de la frontera, ¿tú recuerdas? Claro. Fortalecerlo, y a partir de ahí hay 16 medidas para que los haitianos no penetren a este país con tanta facilidad. En República Dominicana se tienen establecidos 2 mecanismos para que se adquiera la nacionalidad. El primero de ellos es el jus sanguinis, por la sangre, y el otro es por el jus soli, por el suelo. O sea que los que nacen aquí y son de nacionalidad dominicana y son dominicanos porque nacieron en el suelo dominicano y tienen sangre dominicana, se consideran elementos en tránsito a todos los haitianos que a partir de 1929 llegaron a la República Dominicana a los bateyes, y que de ahí en adelante esos haitianos se consideraban en tránsito, que no eran nacionales dominicanos, sino que tenían que acceder a los pasos que están establecidos en la Constitución de la República y en las normas para proceder a entregársele la nacionalidad dominicana. De ahí se determinó que existen 2 libros, el libro de extranjería, José, un libro de extranjería, y aquí estamos en esa batalla. El Tribunal Constitucional evacuó
una resolución, una sentencia. ¿Qué resolución? Una sentencia definitiva. 2010. La raya de Pizarro, que era 168.13, que establece ahí ya de manera definitiva la nacionalidad dominicana. Bueno, se borró tanto el jus sanguinis y el jus solis, y usted puede ser dominicano si sus hijos, si usted está de paso aquí, es un oficial de ¿cómo se llama esta gente? Cancillería. Si tú eres diplomático y estás legal aquí, tu hijo puede ser dominicano. Pero también la Constitución haitiana ampara a cualquier haitiano que nazca, no importa donde sea, como haitiano. O sea, que tiene la misma condición. Si un niño dominicano nace en Estados Unidos, en Europa, por el jus solis, puede ser considerado norteamericano, pero la Constitución dominicana también lo ubica como dominicano. Que hay una orden ejecutiva, José, con el perdón tuyo, una orden ejecutiva de Donald Trump que fracasó en los tribunales, que decía que los hijos de los que son ilegales en Estados Unidos, que se convierten en americanos por el jus soli, por haber nacido en suelo norteamericano, Donald Trump recurrió a eso diciendo que no en esa orden ejecutiva, y ahora los jueces le echaron para atrás a Donald Trump esa petición, y Donald Trump va a insistir recurriendo al Congreso para que se apruebe esa orden de que sean ilegales. Está loco, él no puede luchar contra lo que dice la Constitución, como tampoco puede un haitiano alegar que se le está dejando o se le está deliberadamente marginando, porque la Constitución habla clara de la condición de dominicano, de padres dominicanos, tiene que ser de padres dominicanos, pero ningún ilegal porque esté aquí 30 años o porque le nazca un hijo aquí puede alegar que su hijo es dominicano. Por ejemplo, la palabra tránsito se refería a extranjeros que permanecían temporalmente en el territorio nacional por un periodo corto. Sin embargo, interpretaciones posteriores ampliaron ese concepto para incluir a personas sin estatus migratorio regular, incluso cuando llevaban años viviendo en el país. En el caso de la haitiana que fue detenida, ya ella es descendiente posiblemente de uno de esos haitianos que lleva años viviendo en la República Dominicana. Precisamente esta interpretación ha generado controversias nacionales e internacionales respecto a los descendientes de inmigrantes haitianos. ¿Y en qué podría terminar la continuidad de situaciones percibidas como discriminación? Porque aquí en este país, aquí hay una campaña contra la República Dominicana, porque hay muchas personas que con este cambio de cédula se van a empantanar. A ella la detectaron, todos los documentos que tú tienes, la Junta Central Electoral ha dicho que tú eres ilegal. En cada hospital de la República Dominicana donde hay una maternidad, también hay una oficialía del registro civil que está bajo la tutoría o la rectoría de la Junta Central Electoral. Inmediatamente ven algo pecaminoso, como lo vieron en el caso de ella, recurren a esa oficialía y comienzan a depurarla, pero como ella era hija, ella estaba pariendo un hijo de un dominicano, la tienen a ella, no la detuvieron, la dejaron tranquila, que procedieran con el tratamiento que sigue en el puerperio, porque hay el puerperio, que son 41 días después de desembarazarse la mujer. Mira, todas esas denuncias de organismos internacionales y de una serie de instituciones que ganan dinero con ese tipo de negocios, ¿cómo le llaman esas instituciones que son muy bullosas, que hacen denuncias? La ONG. ONGs. Ese tipo de cosas ha traído mayor tensión social entre comunidades dominicanas y haitianas. O sea, la gente de alguna manera ha estado afectada por eso y se dejan sonsacar. Por eso va creciendo el odio, va creciendo realmente la sed de venganza. También incremento de denuncia entre organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Aumento de casos de personas en riesgo de apatridia.
o con dificultad para documentar su identidad. Párate ahí, José. Ajá. Ahí es que está el asunto, José, de la República Dominicana. Cuando nosotros hacíamos la argumentación de que aquí hay un grupo de personas en el limbo jurídico que no tienen cédula, ni van a adquirir la cédula, pero viven aquí y están tacheando, están motoconchando, que son las denuncias que hace el senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, que dice que hay muchas personas que están en esos motoconchos, en esos restaurantes pelando plátano en parte de atrás, mujeres, muchachas jóvenes, que se casan aquí, tienen hijos y no pueden sacarle una. Tú ves que los muchachos dicen, pero ¿cómo tú vas a ir a la universidad? Como fue el caso de una que dice, pero yo no soy ya, yo no sé lo que es Haití, dice ella, llorando en la televisión, y que causa una especie de conmoción a uno, porque uno dice, ven acá, pero es verdad lo que ella dice. Pues ya ella tiene 3 generaciones que han pasado, fue a la universidad a estudiar, y de repente le han dicho que la van a deportar, pero ¿para dónde? Si ella de alguna manera ya, ella está ilegal aquí, pero en Haití no conoce a nadie. Entonces se han quedado en un limbo y están en los oficios como pelando grama, están en los oficios que están en esa informalidad del 54.6%, como el sector de la construcción, el sector de la agricultura, y sembrando en toda parte, pero no son dominicanos. Y eso nos duele a nosotros, y eso es lo que dice José, en condición de apatridia, es ese grupo que pero está. aquí no hay apátridas, nunca lo ha habido, bueno, por lo menos después de 2010, que si se quiere, se ciñó un poco lo que era la identidad dominicana, lo que es dominicano. El doctor Leonel Fernández, con esa ley que tú hablabas, que era la 168.13, que es una sentencia del Tribunal Constitucional a raíz de que una muchacha que trabajaba en una de esas ONG, ella era de origen haitiana y tenía esa condición que yo acabo de describir, se llamaba Juliana de Guis, que murió, fue a la Junta Central Electoral a pedirle que le entregaran su cédula, y a raíz de esa petición, cuando hicieron la depuración, se dieron cuenta que Juliana de Guis no era optativa, no era una persona para entregársele una cédula. Y Juliana, que tenía ya mucho tiempo viviendo aquí en la República Dominicana, recurrió a lo que es el Tribunal Constitucional, y el Cervantino, el experto en jurisprudencia, Milton Ray Guevara, entonces con su equipo evacuó esa norma, que es la 168.13, que establece todos esos conceptos jurídicos sobre la nacionalidad, donde se evalúan los virucuetos, los diferentes caminos para que una persona pueda seguirlo, José, en el curso de reclamar esa nacionalidad. Decía, no hay apátrida porque la Constitución dominicana, como la haitiana, reconoce en cualquier lugar del mundo a sus hijos. No tiene ambigüedades. Y si alguien quiere quedarse aquí a la mala, porque es más cómodo, porque hay más desarrollo, se expone a esa situación. Pero se pueden quedar, pero tienen que hacer los pasos necesarios para adquirir algún tipo de documento. Aquí no hay forma. No existe. No hay forma, porque tiene que conseguir los papeles en Haití, y tú sabes la que allá no hay de nada. No hay de nada, entonces hay una tragedia de por medio. Mira, hay una parte muy importante. Por otra parte, el Estado Dominicano sostiene que tiene el derecho soberano de regular la inmigración, controlar la documentación y combatir el fraude documental, que fue lo que pasó en el caso de esta muchacha de la que embarazada, tenía irregularidades, que tenía irregularidad y hacía siempre dentro del marco constitucional y legal. ¿Qué otra salida podría encontrarse? Una solución sostenible podría incluir varios elementos simultáneamente: fortalecer los mecanismos de verificación, pero realmente los haitianos que están aquí están en serias dificultades, no porque debe garantizar un debido proceso para todas las personas sometidas a un control migratorio, establecer protocolos especiales para mujeres embarazadas, y además mejorar los programas de regularización migratorio para personas con arraigo comprobado en el país. A ese capítulo es que yo me refiero: mejorar los programas de regularización migratorio para personas con arraigo, o sea, que se le demuestre, como en el caso de esa jovencita que ya tiene hijos aquí, que ya no tiene manera de llegar allá,
fortalecer la cooperación entre la Junta Central Electoral, Migración, CONANI, organismos de derechos humanos, para evitar errores en la identificación de personas. Y finalmente, promover espacios de diálogo público que reduzcan la polarización del debate migratorio. Ese debate migratorio, República Dominicana tiene todo lo que se llaman las normas, la Constitución lo establece y existe todo, y siempre habrán haitianos que se han acomodado aquí, están en un estado de confort, comiendo bien, viviendo bien. Con trabajo. Como nosotros en Estados Unidos. Y nos descuidamos con eso. Duramos 50 años laborando en un taxi en Estados Unidos, recogiendo basura en Estados Unidos, y no tenemos absolutamente ninguna documentación. Es lamentable este hecho de que los haitianos, que migración está ahí en los hospitales, o sea, el día entero está migración. Ya migración tiene todo eso regularizado, de que haitiano que entra al hospital sin documentación tendrá que responder ante esa Junta Central Electoral, que por cierto, hay un proceso que marcha sin ¿cómo se llama eso? Sin trauma, para la obtención y dotación de la cédula a todos los ciudadanos de la República Dominicana. Bueno, lamentable este caso de la migración haitiana en nuestro país, donde hay cientos de miles, y por qué no, posiblemente más de 1 millón de personas que residen creo que hay aquí. más. No, me refiero sin documentos. Yo creo porque que hay más. Aquí hubo un proceso de documentación donde 245,000 haitianos se le entregaron documentos, pero uno se pregunta, ¿cómo lo hicieron? Porque apenas 7,000 de ellos tenían documentación. Pero mira lo que dice ahí, que la Junta está en condiciones. Aquí hay instituciones como la Iglesia Católica, algunos padres, que por un asunto de conmiseración, declararon de piedad, hicieron que mucha gente declararan también nacionales haitianos. Como pero la gente, por ejemplo, que hace frontera como Colombia con Venezuela, y hay un desbalance económico. Colombia está a esa altura y Venezuela está aquí abajo. Sí. Y hay 8 millones de colombianos que han ido a Perú, que han ido a Bolivia, que han ido a Brasil, que han estado en Colombia y también se encuentran sometidos a este asunto de lograr lo que es ya la ciudadanía, porque no van a regresar. Tú ya. dices venezolanos. Venezolanos que no van a regresar y están aquí en la República Dominicana. Chinos, comunidades chinas que han salido hacia el Caribe, se han establecido aquí en Dominicana, se han establecido en Cuba, Jamaica, se han establecido en todos los países y también tampoco van a regresar a China, como hay una comunidad de dominicanos. ¿Tú recuerdas el diputado que traía chino aquí? Claro, hay una comunidad gigantesca de dominicanos en Nueva York. ¿Era Dame qué? Es de la Vega, es de la Vega. Déjalo ahí, sí, déjalo ahí. Bueno, saludo para él. Y hay una comunidad gigantesca de dominicanos allá en New York que han nacido ahí ilegales, no van a regresar a la República Dominicana. Eso no es cierto. Entonces tendremos que nosotros comenzar a averiguar la manera en que se adquieren estos documentos. Los venezolanos con Colombia, averiguar en Colombia. Los que estén en Bolivia, averiguar qué establece la norma boliviana. Pero, perdón, los únicos que tienen grave situación de indefensión son los haitianos, porque que lo devuelven de New York. Perdón, sí. Lo que te digo es que si es porque un venezolano se vaya a otra parte y le pidan documentos, tiene facilidad para buscar documentos, pero los haitianos no tienen forma. No, ese es el problema. Recientemente en Estados Unidos se anuló lo que es el TPS, un protocolo que existía, que cualquier migrante de esos, cubano, que fue el primero que pasó con los cubanos, en segundo lugar estuvieron los venezolanos, tercer lugar los haitianos, comunidades que si tocaban suelo norteamericano, ya las autoridades de migración del país, ellos le decían, tú puedes acogerte al TPS que tenemos firmado con Venezuela, que tenemos firmado con Cuba, con Haití, y tú puedes vivir aquí, pero todo eso fue desmantelado en una orden ejecutiva del dignatario Donald Trump, y nos encontramos entonces en una situación complicada que llevó al Papa León XIV a establecer que tenemos que ser cuidadosos con el tema de la migración. Bueno, tenemos un tercer tema. ¿Cuál ha sido el obstáculo que la ley de libertad de expresión
ha encontrado en el Congreso, porque hay un estancamiento de esta para ser conocida por los legisladores. Y es que el principal obstáculo que ha enfocado el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales. Fíjate que ahí le agregan medios y audiovisuales. Este tipo de plataforma de YouTube, Cirugía de la Verdad, que está en lo que es a nivel global, se transmite, está incluida en esa ley de difusión que antes no estaba, de libertad de expresión. Claro, el ejercicio del periodismo tradicional que está quedando atrás, ese periodismo tradicional escrito, de prensa, de periódico, eso está siendo sepultado por una ola. La propia televisión. La propia televisión, la radio, están teniendo dificultades para sostenerse en el tiempo. Hay periódicos que existen ya de manera digital y hay periódicos que marchan la mayoría hacia esa realidad. Y entonces por eso se llama Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales. En el Congreso Nacional ha sido necesariamente una oposición frontal a la libertad de expresión, sino que la controversia sobre varios de sus contenidos, especialmente las relacionadas con la regularización de plataformas digitales como esta Caribbean Digital y la creación de un nuevo órgano regulador del Instituto Dominicano Nacional de la Comunicación, INACON. Eso se está debatiendo en este país, eso está en cierne, eso es simplemente un proyecto de ley que requiere pensar mucho, muchas reuniones, debatir muchas ideas para llegar a consensuar la ley de libertad de expresión y medios audiovisuales en la República Dominicana. Ahí tenemos que hay un debate que se ha suscitado, que lo encabezó el eminente periodista Percio Maldonado, que está en la parte de la televisión y también es de los medios escritos. Él es presidente de la Sociedad de Diarios y habían abogados, destacados periodistas, juristas, leyendo sobre esta ley, que buscaba en el fondo, y tú lo dices aquí en este documento, era de alguna manera regular un poco lo que sucede en los medios no tradicionales como son las redes. El problema está en las redes, en la forma en que se hace uso de la expresión y difusión del pensamiento, y donde muchas veces se llega muy lejos y se lesiona la epidermis de funcionarios del gobierno mismo en su totalidad. Y por eso ha habido una avanzada tratando de regular los medios. Ahora mismo la ley 7425 de nuevo Código Penal, que va a entrar el mes que viene, el día 3, tiene problemas por una serie de capítulos que regula lo que es, libertad de expresión e información. Artículo 49. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Pero quiero determinar que hay unos medios que existían antes de las redes, antes de la aparición del internet y los celulares, que es el medio radial, televisivo y escrito. Esos son los medios tradicionales, pero con la aparición de las redes, esa línea, esa demarcación, ese control se desdibujó, se amplió. Y esto es lo que trata de volver a la normalización de esos medios que no están señalados como medios tradicionales. Y por eso hay mucha expectativa de qué va a pasar con el nuevo Código Penal, que traza condenas de 2 a 5 años por la difamación e injuria. En el caso de los medios como digitales, de YouTube, se ha determinado, se ha discutido en esos debates que se han hecho, que hay que buscar algunos mecanismos para limitar alguna cosa, pero también sin llegar al extremo de establecer una censura. En la época de la dictadura había un censurador, alguien que antes de salir cualquier publicación en los periódicos, en cualquier medio escrito masivo, se encargaba de leer el texto y decía, ese no, este sí, este no, este sí.
Entonces ese censurador todavía de alguna manera existe de manera sutil, pero le han cargado ahora la pila, le han cargado el dado a lo que son las redes sociales, a la que hay que establecerle a ciertos programas, ciertos creadores de contenido, límites de lo que pueden decir, de lo que pueden expresar, de la forma en que están conduciendo, diría yo, esos medios a través de lo que son las redes sociales. Pero Aquiles, pero esa gente se niega a rajatabla a considerar tan siquiera alguna medida de control, porque precisamente esa es su ventaja sobre los medios tradicionales. El hecho de que puedan decir cosas que de ninguna manera se aceptan en la radio, la televisión, en los periódicos. Esos medios sí están controlados y regulados, pero en otro tipo de medios, como este, por ejemplo, hay plataformas de internet que tú sabes que ahí se dicen todo tipo de malas palabras. Todo tipo de malas palabras. Todo tipo de vejaciones, todo tipo de acusaciones, sin ningún temblor en la voz, sin ningún pudor, tapujo. Nada. Dicen barbaridades. Y ahora, yo no sé por qué, si ese nuevo código estaba pensado para censurar las redes, han puesto entonces medidas punitivas para todo el mundo. Lo que ha sucedido, José, es que también los legisladores son seres humanos. Sí. Y están trabajando con una reforma laboral que le ha consumido mucha pólvora. Estaban con una reforma fiscal que le consumió mucha pólvora. Están trabajando con la ley de residuos sólidos que le consumió mucha dinamita. Sí. Que a propósito, hoy hay un gran artículo. Tú quieres justificarlo para decir que algo que ha estado meridianamente claro en este país, y es que la censura no puede llegar a penas punitivas. 5 años por tú decir una cosa que no le convenga a otro, no importa que es un insulto. La ley que establece un instituto. Eso choca instituto. con la Constitución. Por tanto, no hay justificación de que yo estaba apurado conociendo otro código cuando tú sabes que esa barbaridad es una reforma pendiente. Es como una, no, lo puedo decir, sí. Es como una mierda de pato. Bueno, ¿Tú has visto el pato cuando defeca? La creación y sigue caminando. La creación del INACON, los promotores argumentan que esta sería un órgano para garantizar derechos y regular el sector de las comunicaciones. Los críticos advertían que podría convertirse en una supraentidad con facultades excesivas sobre los medios y además falta de consenso político y social. Hay prioridades legislativas, lo que yo explicaba, esas prioridades. La comisión senatorial encargada de estudiar el proyecto demora se debió a que el Congreso concentró gran parte de su esfuerzo en otros proyectos, especialmente el Código Penal, que también consumió mucha pólvora. ¿Qué ocurrió finalmente con esa ley que está rezagada dentro del Congreso, engavetada dentro del Congreso? El proyecto fue depositado en el Senado el 2 de mayo del 2025 y enviado a una comisión especial. Sin embargo, tras varias reuniones y consultas, no logró obtener un informe final ni ser conocido por el Pleno dentro del plazo constitucional, por lo que caducó la legislatura. De manera que la lectura política puede hacerse. Desde una perspectiva analítica, el estancamiento refleja un conflicto entre dos preocupaciones legislativas: la necesidad de modernizar una legislación considerada obsoleta y el temor de periodistas, juristas y organizaciones civiles de que cualquier regulación mal diseñada pueda afectar la libertad de prensa o la libre circulación de ideas en medios digitales, José. Sí, la ley 6132 tiene muchísimos años, tiene medio siglo o más. Es cierto que no contempla una serie de derivaciones que se han dado con la modernidad. Hay inclusive la posibilidad de cometer delitos electrónicos, delitos de pensamiento, delitos de prensa a partir de eso, pero nunca antes ningún legislador había pensado, le había pasado por la cabeza, porque es algo realmente infantil. Es algo penoso que se piense que
a un dominicano, aún no sea un periodista, un comunicador, se le puede encerrar por expresar su pensamiento. Debe haber una metodología menos exigente, menos realmente castigadora, porque tú poner en un código sabiendo que la Constitución no te lo permite, entonces hay maldad, hay algo que está pesando, de que quieren de alguna manera controlar el discurso de las personas. Nosotros hemos llegado al final. Suscríbase al otro canal de YouTube, Cirugía de la Verdad, con un like, simplemente.